Hola, hola, iniciamos una nueva semana de la mano de tu programa Marcando el rumbo en la música, todos los domingos y marcando el rumbo en distintas áreas de tu vida, todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 7:30 y nuevamente en la tarde a la 1:30. De la misma manera nos encuentras en nuestras redes sociales, Marcando el Rumbo en Facebook y en YouTube. En cualquier hora, en cualquier momento que tengas disponible, allí también nos puedes encontrar. Y gracias infinitas a todas aquellas personas que nos miran a través de la televisión, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, aquellos que interactúan, que comparten nuestros mensajes. Esperamos que cada uno de ellos sea de bendición para vuestras vidas. El día de hoy, nuevamente trabajando para ustedes, quienes habla su amigo y hermano Abner Cauro. Y tu amiga Rebeca Cauro, que también todos los domingos nos encontramos acá a través de la señal de Antena Televisión. Saludando especialmente hoy a todos aquellos amigos que nos acompañan a través de la señal de Antena, pero también los que nos siguen en nuestras redes sociales. Podríamos nombrar a nuestro amigo Paulino Saldaña, que es un fiel seguidor también, siempre deja sus comentarios. Muchísimas gracias. Así también nuevos seguidores que tenemos en esta semana. Tenemos también a la joven Abigail, tenemos a nuestra hermana y amiga Heidi Jiménez, que nos sigue desde Venezuela. Muchísimas gracias por su apoyo, por siempre estar allí siguiéndonos, por siempre estar allí pendiente de nuestros programas. Así es, hay personas que se suman, personas que comienzan también a compartir, y es lo más importante, que compartamos esta información, buena información, ya sea en la televisión, ya sea a través de las redes sociales, porque se produce distinto tipo de programas de información, pero muchos de ellos son vacíos, huecos, no nos dejan nada, pero hay programas que son informativos, hay programas que son culturales, hay programas que nos educan, hay programas que nos guían, y esto vale la pena transmitir, vale la pena dar a conocer, vale la pena compartir también con otros. Así es, y como el día de hoy es Marcando el Rumbo en la Música, vamos a empezar con buena música. Vamos a escuchar en la voz del pastor Yaxi Trujillo el tema Él me libró. Este mundo para demostrar su amor, dar la vida eterna para todo pecador. Hizo sufrir por nosotros, el pecado él cargó. Aún nos queda una esperanza, la promesa que él dejó. Él me libró. Cadenas del pecado rompió, con su sangre me limpió, y salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. Él me libró, Él me libró, Él me libró, las cadenas del pecado rompió. Su sangre me limpió, y salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. La 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 la. Con su sangre me limpió, y salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. Esto es la esperanza viva en quien puedes confiar. Es la mano que te guía en la densa oscuridad. Él conoce nuestra vida, nuestro pobre corazón. No dudes en ir a Cristo, Él te ofrece su perdón. Él me libró, Él me libró, Él me libró. Las cadenas del pecado rompió.
su sangre me limpió y salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. Él me libró, Él me libró, Él me libró. Las cadenas del pecado rompió, con su sangre me limpió. Salvo soy por fe y ahora vivo solo para Él. La 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 la. Con su sangre me limpió y salvo soy por fe y ahora vivo solo para Él. Hermosa pieza musical, y lo más importante es que acá, además del mensaje que tenemos de esa libertad que nos puede dar el Señor Jesús, vemos de lo que hemos hablado en todos nuestros programas. Vemos un despliegue de lo que es la música en su totalidad, instrumentos musicales, la voz, una persona dirigiendo. Es hermoso ver cómo hay personas tan talentosas y, por supuesto, utilizan estos talentos para alabar el nombre de nuestro Dios. Así es, y hemos estado hablando acerca del proceso de la voz, cómo se da este proceso, cómo vienen luego los trastornos de la muda cuando vienen la etapa de la adolescencia. Y hoy vamos a presentar otros trastornos que se dan frecuentemente en la voz, no necesariamente en los que cantan, sino en todos los que utilizamos este maravilloso instrumento que Dios nos ha dado, como es la voz. Y tenemos 3 trastornos principales. El primero, trastorno de la muda. Ya ese lo hablamos en las semanas anteriores, que es los trastornos que se dan cuando en la adolescencia comienza a cambiar la voz de niño, esa voz infantil que se tiene, esa voz blanca, a una voz más grave en el hombre, un octavo, recordamos, casi un octavo completamente, y un poco menos en la mujer. Pero vamos a ver hoy otros 2 trastornos que son muy frecuentes y que la gente incluso en la identificación de ellos se equivoca, en general la población. Estos 2 trastornos son la disfonía y la afonía. Son cosas diferentes, disfonía y afonía. Y la disfonía comúnmente se confunde con la afonía por la población. Pero hoy vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos y cuáles son entonces las causas por las cuales existe esa alteración. En primer lugar, vamos a definir lo que es la disfonía. Es la alteración de una o más de las características acústicas de la voz, sea el timbre, el tono o la intensidad, que puede ser de carácter temporal o permanente. Entonces, la disfonía es la alteración, ya sea en el timbre, en el tono de la voz. Esto es muy común que sufran las personas, disfonía, pero la gente lo confunde con afonía y dice, estoy afónico. No, ya vamos a ver lo que es la afonía. Disfonía es la dificultad entonces en el tono correcto, en el timbre correcto, en la intensidad correcta de la voz. Es decir, en la disfonía hay dificultad para que salga la voz. Eso que a veces llamamos afonía, pero estamos hablando, con un poco de dificultad. Es disfonía, es el término correcto. Y hay algunos tipos de disfonía. Vamos a ver, Rebeca, que nos mencione cuáles son esos tipos de disfonía y por qué se dan. Así es, el primer tipo es disfuncional. En este no hay ninguna alteración anatómica, simplemente se da una alteración en la voz, porque hay algún tipo de abuso en ella. Puede ser chillar mucho, gritar mucho, cantar en exceso, cantar sin las técnicas adecuadas. Entonces esto va a llevar a que se produzca una pequeña alteración en la voz, pero no es nada anatómico, como ya mencionábamos. No va a haber ningún tipo de lesión, quizás una pequeña irritación, pero no va a haber ningún tipo de lesión en la anatomía como tal de los órganos que utilizamos para hablar, que ya hemos mencionado anteriormente. Y la otra es de tipo psicógena, que es la alteración producida por un trastorno psicológico. No sé si han visto alguna vez
personas que a causa de algún trauma que han tenido o de alguna circunstancia que han vivido, pierden la voz o dejan de hablar. Y esto ocurre por cierto tiempo en que la persona no habla, no menciona ningún tipo de palabra y se empieza a comunicar quizás escribiendo, pero deja de hablar. Esto es de tipo psicológico, algún trauma vivido, alguna circunstancia que lleva a la persona a la pérdida de la voz, pero no hay tampoco ningún tipo de lesión anatómica. Y esto va a producir entonces que ese trastorno tenga también varios subtipos. Uno es histérica, aparece repentinamente y suele coincidir con cambios bruscos en la vida de una persona, como ya mencionábamos. Algún tipo de cambio que ocurre drásticamente en la vida de alguien, esta persona va a perder el habla, pero es de orden psicológico. Así también está la obsesiva, en la cual el paciente se siente perseguido o incomprendido por todo el mundo y esto va entonces a llevar a que la persona pierda la voz. Y hay otras dos más, ¿cuáles son, Agner? Así es, tenemos también la obsesiva, cuando el paciente se siente perseguido, incomprendido, ya nos decías. El trac vocal, que es muy común, es la pérdida absoluta de voz como respuesta al miedo. Es esa persona que quizás sufre de miedo escénico o por alguna razón tiene que hablar y le da miedo. Y quiere hablar, pero no le salen las palabras. Eso se llama trac vocal. Y tenemos la fonofobia, que es el miedo a hablar. O sea, no quiere hablar. Son parecidos, pero no es igual. El trac vocal, la persona quiere hablar, pero cuando articula no le salen las palabras. Y la fonofobia es el que sí tiene las palabras, pero le da miedo hablar. No habla. Estos son trastornos de la voz dentro de la categoría de las disfonías. Las disfonías, repetimos, son las dificultades en el tono, en el timbre y en la intensidad de la voz. Ojo, padres, porque por ejemplo, si su niño habla normalmente, fluidamente, y de pronto ya no quiere hablar o solo quiere hablarte despacito al oído, calladito, y no quiere hablar que todos lo escuchen, hay un problema. Puede ser un problema en la casa que tú no sepas, puede ser un problema, principalmente a veces se da en el colegio. Está presentando una situación y esa es su respuesta ante esa situación. Y hay que valorar cuál es esa situación. De pronto puede que el niño le esté sucediendo algo en el colegio. Puede ser víctima de algún tipo de abuso. No estamos hablando solo del área sexual, que pudiese ser también. Puede ser también un abuso en el área psicológica, un abuso físico, maltrato físico. Entonces, y los maestros también deben evaluar esto. Si ven un niño que normal, hablaba con fluidez todo y de pronto comienza a tener disfonías, algunos trastornos en el lenguaje, puede ser símbolo de que algo está pasando en casa. Entonces, las disfonías puede ser que haya algo fisiológico que le esté causando, pero cuando no hay algo fisiológico, o sea, cuando todo está bien fisiológicamente, todo está funcionando bien en el organismo, pero se presentan estas alteraciones, hay que ver qué está sucediendo. Hay un factor psicológico, emocional, que está afectando este maravilloso instrumento que Dios nos ha dado, que es la voz. Y el otro es el mal uso que se le da. Se ve incluso en gente famosa, gente que sale en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Son los que mal usan la voz, los que gritan, los que chillan y los que cantan sin una técnica vocal adecuada. Y entonces terminan con una disfonía, con dificultades para poder expresarse. ¿Por qué? Porque en vez de hablar, comienzan a gritar. ¿No ha visto usted predicadores que lo que hacen es gritar y gritan? Y usted dice, ¿pero ¿y por qué grita? Así me ha dicho mucha gente que he conocido en la calle, que se enteran que conversándonos llegamos al tema religioso, saben que soy cristiano y me dicen, te tengo una pregunta. Infinidad de veces me han hecho esa pregunta. ¿Por qué los predicadores tienen que comenzar a gritar? Yo le digo, bueno, será su costumbre, pero no debe ser así. Es más, la Escritura nos dice que el mismo Jesús no alzaría su voz, no andaría gritando por las calles ni en el templo. Él simplemente iba a hablar, porque este instrumento es para hablar o para cantar, no para gritar. Entonces, a veces, queriendo hacer llegar un mensaje al público, el transmisor del mensaje, llámese comunicador social, llámese predicador, llámese conferencista, eleva mucho la voz y
causa daño a este sistema fisiológico y comienzan estos problemas de disfonía. Y otro problema es cuando se canta sin usar las técnicas de canto. Por eso es importante aprender técnicas de canto. Porque cuando no se usan técnicas de canto, en el argot popular se dice cantas con la garganta. Y todo el mundo dirá, pero bueno, ¿no cantamos con la garganta? No. Musicalmente, técnicamente, no cantamos con la garganta. Cantamos con el aire que proviene desde el diafragma, que al pasar por esta zona, ya lo explicamos, deja salir un sonido, que ese sonido lo articulamos. Pero la fuerza no la hacemos acá, la fuerza se hace acá. La fuerza se hace en el abdomen. Si queremos llegar más alto, debe haber mucho más aire en esta zona y más fuerza acá para que salga ese aire y entonces llegamos a notas más altas. Pero hay mucha gente que canta así, canta bonito y quiere llegar más alto, pero no conoce técnicas de canto. Por lo tanto, fuerza acá su garganta. El resultado es procesos de disfonía, que cada vez que terminan de cantar, terminan con problemas en la garganta y tienen que ir a la farmacia o tienen que ir a tomarse un té, alguna cosa, para aliviar los problemas de la garganta. Por eso repito, principalmente para aquellos que utilizan mucho la voz, ya sea hablando en la radio, en la televisión o a través haciéndole llegar un mensaje al público, hay que aprender técnicas de canto, técnicas de la manera de hablar correcta, técnicas de respiración, porque todo eso se conjuga para que podamos expresarnos de la manera correcta y cuidar este gran instrumento que Dios nos ha dado. Tenemos otra alteración. Esta alteración se llama afonía, palabra que se dice mucho, pero pocos han estado de verdad con una afonía. ¿Qué es la afonía, Rebeca? La afonía es la alteración máxima de la difonía, es como el siguiente nivel ya. Es decir, una persona que está afectada por una difonía presenta todas las características en la voz que ya hemos mencionado. Cuando pasa a la afonía es cuando la persona pasa a la pérdida total de la voz. Es decir, hubo problemas de difonía, hubo dificultades, ya sean psicológicas o también anatómicas, como ya se mencionó, no se trató a tiempo, no se buscó la solución, entonces ahora la persona sí pasa a una afonía. La afonía es la pérdida total de la voz. Las alteraciones de la voz se manifiestan a través de la calidad de la voz por causas anatómicas, fisiológicas o psíquicas que afectan el aparato vocal. Y cuando todas estas se unen, cuando no se curó la difonía, cuando no se le prestó atención a los síntomas que se estaban presentando, cuando no se trató a la persona psicológicamente, cuando no se le dio una terapia, cuando no se habló con ella, entonces se pasa a la afonía, que podríamos decir que es más grave porque la persona puede llegar a perder por completo la voz. Como mencionaba Iner, muchas veces los confundimos, a veces tenemos alguna dificultad para hablar, tenemos alguna irritación y decimos, estoy afónico. No, no estamos afónicos, estamos difónicos, porque si estuviéramos afónicos no pudiéramos ni siquiera mencionar una palabra, es decir, la pérdida total de nuestra voz. Sí, este proceso de afonía, pérdida total de la voz, se da a veces anatómicamente en pacientes que han tenido algunos procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo un paciente que ha sido entubado, que ha estado en UCI, ha tenido un tubo en esta área, que es el área que utilizamos para que fluya la voz. Cuando el paciente le quitan ese tubo, entonces el paciente muchas veces queda afónico y tiene que comenzar un proceso lento, mayormente cuando hay procesos de intubación prolongada, tiene que comenzar con un proceso lento para ir recuperando poco a poco la voz, porque hay un daño fisiológico. Pero así como puede alterarse, puede haber una afonía por un proceso por un proceso quirúrgico, en este caso médico, entonces también hay otros procesos que, como nos decía Rebeca, pueden ser emocionales, pueden ser psicológicos, que también deben ser tratados. O puede ser por las malas técnicas de canto o las malas técnicas al momento de hablar en público. Y allí la persona debe aprender a realizar buenas técnicas, porque si no siempre va a tener ese problema. Constantemente va a estar afectándose de difonías que muchas veces pueden terminar en
afonía y que van a afectar entonces el desempeño, el buen desempeño del músico o del orador, del comunicador en este caso. Como ya Nera había mencionado al principio, la alteración o una de las alteraciones que se puede dar durante la pubertad, durante la adolescencia, era la muda vocal. Y esta muda vocal va a ser de gran importancia. ¿Por qué? Porque si durante la pubertad, si durante la adolescencia, durante esta muda, no se llevó el proceso correcto, no se cuidó la voz, entonces hay más probabilidades de que estas alteraciones como la difonía y la afonía puedan aparecer más adelante. Como ya mencionábamos, durante esta muda de voz que se da en la adolescencia, ese cambio se deben tener cuidados, porque si utilizamos mucho la voz, si se canta de forma exagerada, ese proceso no se va a dar por completo y por lo tanto, muy probablemente la persona va a quedar sufriendo de difonías, es decir, constantemente van a haber cambios en su voz, van a haber malestar, va a haber algún tipo de dolencia. Entonces, lo más importante en estos casos es ser muy precavido, tomar las precauciones necesarias y poder entonces dar un uso correcto, un uso adecuado a nuestra voz para que podamos entonces utilizar este don maravilloso que Dios nos ha dado, ya sea para cantar o ya sea también para hablar en cualquier rama que nos podamos desenvolver. Pero antes de seguir con nuestro tema del día de hoy, vamos a ir a otro espacio musical. Vamos a escuchar un tema musical en las voces del Coro Nacional de acá de Perú, y el tema es El Rey de Reyes. Existe un Dios.
Nuevamente en esta composición, como se unen lo que hemos hablado en otros programas anteriores, los instrumentos musicales y principalmente lo que mencionamos últimamente, que son los diferentes tipos de voces. Escuchamos voces muy agudas de mujeres, escuchamos voces de mujeres, pero que son contralto, escuchamos voces graves en el caso del hombre y otras un poco más altas. ¿Cómo se conjuga todo esto en una composición? Lo que son las distintas manifestaciones de la voz humana. Bien, y hablando acerca de la voz, vamos a ir a la palabra de Dios, a la epístola del apóstol Santiago, que nos habla acerca del uso de la voz. Si hemos hablado hasta ahora del maravilloso milagro de la voz, de este instrumento que Dios nos ha dado, ¿cómo utilizamos este instrumento? Santiago capítulo 3 dice, versículo 9 dice, con ella, hablando de la lengua, hablando de la voz de este instrumento, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, pero con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, usted puede escuchar que de una boca puede salir bendición a Dios, puede salir alabanza a Dios, pueden salir loas al Todopoderoso, pero de una boca también usted puede escuchar que salen maldiciones para el prójimo, para los que están a nuestro alrededor. Ahora el apóstol hace una pregunta, o antes de hacer la pregunta dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y hace la pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es decir, ¿será que de mi boca, me pongo como ejemplo, sale bendición y sale maldición? Por un lado estoy alabando a Dios, estoy glorificando a Dios, hablando de Dios, y por otro lado estoy maldiciendo, estoy hablando lisuras, estoy hablando mal de mi prójimo. ¿Será que con una boca estoy alabando a Dios y con esta misma boca también estoy alabando al enemigo? Esto no debe ser así. Cada uno vea su vida. ¿Es esto así? La misma boca con la que glorificamos a Dios, con la que cantamos a Dios, está ocupada en otro momento en maldecir, en hablar mal del prójimo. Esto no debe ser así. ¿O acaso una fuente echa agua dulce y amarga? O echa agua dulce o fluye de ella agua amarga, pero no pueden ser ambas cosas. Es lo que dice el apóstol. Repito la pregunta, ¿acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso, sigue poniéndonos ejemplos, puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Cada árbol da lo que corresponde. La vid produce uvas, pero no puede dar higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, o agua amarga y agua dulce. De una misma fuente no pueden salir las dos cosas. De una misma fuente no podemos bendecir a Dios y maldecir a Dios. Y esa fuente es nuestra voz. O nuestra voz la utilizamos para bendecir a Dios o la utilizamos para el mal. Pero no puede haber ambigüedad acá. Así que debemos tomar decisiones. ¿En qué estoy utilizando mi voz? ¿En glorificar a Dios, en alabar a Dios, en bendecir a Dios y bendecir a los que están a mi alrededor? ¿O estoy utilizando mi voz también para maldecir, para traer mal? Toda palabra que expresamos, todo lo que sale de nuestra boca, genera un impacto positivo o un impacto negativo. Si yo la utilizo para bendecir, estoy generando un impacto positivo. Si la utilizo para maldecir, estoy generando un impacto negativo. La palabra crea, la palabra restaura o la palabra destruye. ¿Qué estoy haciendo con la voz que sale? ¿Estoy construyendo o estoy destruyendo? Es importante que tengamos siempre esto en cuenta. Y el otro consejo que encontramos también en Santiago, capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces utilicemos este maravilloso instrumento que Dios nos dio. Cuando estemos alegres, cantemos alabanzas, glorifiquemos el nombre de Dios. Yo conozco gente que no es cristiana, no va a las iglesias, pero en las mañanas cuando se levantan,
colocan música de adoración y alaban a Dios. Y cuanto más aquel que es cristiano, que conoce al Señor, también utilice ese instrumento y alabe el nombre de Dios. ¿Está alegre? Cante alabanza, nos dice la palabra de Dios. ¿Está triste? Utiliza tu voz o tu pensamiento para orarle a Dios. Pero si estás alegre, alaba el nombre de Dios. Canta alabanza. Es el consejo que nos da Dios hoy a través de su palabra. Entonces, utilicemos este talento maravilloso que Dios nos ha dado, este instrumento que todos tenemos como lo es la voz, para alabar el nombre de quien nos lo dio, que es el nombre de nuestro Dios. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Marcando el Rumbo en la Música. La invitación es que nos acompañen en los distintos programas durante la semana. Nos despedimos por el día de hoy. Chao, chao.